Bienvenido. Esto es Hablemos de Salud, un podcast de Integral Therapy. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Pues los saludamos muy felices desde las instalaciones de Integral Therapy para empezar con nuestro primer podcast, Hablemos de Salud. El objetivo de esto, pues es platicar con diferentes licenciados, especialidades del área de la salud, psicología, enfermería, fisioterapia, quiropraxia, médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Para que podamos irle brindando a ustedes, pues, pequeños conocimientos y pequeños datos importantes respecto a la salud y a nuestras áreas. El día de hoy, pues, tengo el honor de presentar a mi compañera, que es quien nos va a hablar de un tema muy, muy interesante y muy importante, y sobre todo, pues, creo que de algo común que nos pasa, pero hoy le vamos a poner el nombre que es, ¿no? Pues te cedo la palabra para que te presentes con nuestros invitados. Okay. Hola, mi nombre es Celine, yo soy psicóloga y el día de hoy quiero hablarles acerca de los pensamientos intrusivos. ¿Has escuchado un poquito acerca del tema? Sí, creo que en algún momento lo llegué a escuchar ya hace algún tiempo, pero en la vieja escuela le decíamos la corazonada o el sexto sentido, ¿no? Sí, va por ahí, ¿no? Sí, es similar porque sí despierta ciertas emociones como la ansiedad, pero los pensamientos intrusivos tienen que ver con aquellos pensamientos que nosotros de forma consciente no traemos a nuestra mente, es decir, que nosotros no queremos pensar algo al respecto, simplemente aparecen, y de ahí su nombre de intrusivos. Estos son característicos porque generan en nosotros ciertas emociones desagradables, ya que vienen como con una serie de pensamientos de o hacernos daño o hacerle daño a alguien más, y por ello las personas pueden generar como cierta confusión o cierta preocupación sobre qué puede estar pasando. Ya, fíjate que en algún momento llegué a leer, no sé si estoy en lo correcto, ¿no? Que por ejemplo vas en el auto, cambia el semáforo del rojo al verde y pues tú le aceleras y de pronto nunca falta el imprudente que se brinca el rojo, ¿no? Y entonces tú empiezas a pensar, y si le hubiera chocado, nos hubiéramos bajado, y yo le hubiera dicho, no, eres un inconsciente, ¿cómo se te ocurre? Llamaba a familia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese rollo. ¿Ese sería un pensamiento intrusivo? No sería un pensamiento intrusivo, más bien sería un pensamiento detonante de una ansiedad o de un pensamiento ansioso, pero no estás muy equivocado. Sin embargo, es un pensamiento ansioso porque genera un escenario, un futuro que no ocurrió, pero que tú te hiciste toda una serie de escenarios en donde pudo haber sido catastrófico, ¿no? Y finalmente esto genera y detona otros pensamientos, otros eventos de, bueno, y si yo hubiera atropellado, me hubieran después llevado a la cárcel y después, o todas esas cuestiones te dejaron a ti un mal sabor de boca, ¿no? Sí, ya vas tenso. Sí, por supuesto, y lo peor es que no ocurrió, tú sigues en tu carro, pero la emoción que estás sintiendo en ese momento es como si esos eventos realmente hubieran ocurrido. Un pensamiento intrusivo hubiera sido, por ejemplo, que estuvieras ahí, justo en el semáforo en rojo, y la gente pasando, y a lo mejor tú hubieras dicho, ¿qué pasa si ahorita acelero mi carro a todo lo que da y no importa quién me lleve? Ese sería intrusivo porque no sería algo que quizá harías tú, ¿no? Bueno, sé que tiene que ver el pensamiento intrusivo más en contrapuntearse contra nuestros propios valores, ¿no? Quizás algo que yo no haría normalmente o que no estaría dispuesto a hacer, mi mente sí lo toma como una opción, de pronto, ¿no? O sea, así es, claro. Efectivamente, la mayoría de las veces estos pensamientos se contraponen realmente contra quienes somos y contra nuestros valores e inclusive contra algo que nosotros pudiéramos hacer alguna vez en la vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser, ahorita fue el evento del carro, pero a lo mejor estemos cortando cuando hacemos la comida las verduras, algo por el estilo, y nuestro pensamiento arroje una idea como, ¿qué pasa si ahorita me corto los dedos, no? O sea, es como un pensamiento que nos puede generar angustia si nos quedamos enganchados con él. sí, justamente en la mañana, cuando estábamos preparando para poder entender este tema, veía que los pensamientos intrusivos tienen que ver con autolesiones y lesionar a otros, ¿no? Y sobre todo en la parte en donde uno pues se siente mal, ¿no? Son pensamientos quizás agresivos, podemos llamarlo, y que te dejan como ese shock interno de
si yo no soy eso, ¿no? O sea, yo no haría daño a nadie, no me haría daño a mí mismo porque ando pensando esas cosas. Claro, exactamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, hacer un pensamiento intrusivo que generalmente va a venir cargado de violencia, de algún evento, digamos, inmoral que tú no cometerías nunca, pues sí te deja esa sensación. Si te enganchas mucho con él y piensas acerca de, bueno, ¿qué pasaría si yo realmente hago esto? Todas esas sensaciones como que te van a dejar incómodo, ¿no? Finalmente. Pero estos pensamientos no tienen una razón y no vienen, eso es importante, hay que saberlo y poderlo explicar aquí, no vienen realmente de un inconsciente o no vienen de algo que a lo mejor podrías hacer, pero tú lo estás reprimiendo, claro que no. Estos pensamientos son simples ideas que nuestra mente puede tener en ese momento, pero que lo ideal sería ignorarlos o dejarlos pasar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos enganchamos con ese pensamiento? Engancharse es decir, creernos que quizá algo de nosotros en el fondo está mal, o somos malas personas, o somos personas que están teniendo a lo mejor, digamos, alguna enfermedad mental, porque ya estamos pensando cosas muy graves, pero realmente tiene que ver más con el hecho de que estos pensamientos nos agobian si es que nos enganchamos con ellos. Sí, porque justamente el enganchar es como, ok, ya lo pensé, pero ya después de que lo pensé, entonces ahora me lo apropio, ¿no? Lo hago mío. Y digamos, metafóricamente lo guardo en mi mochilita y me lo pongo, ¿no? Y ahora voy caminando con ese pensamiento y le empiezo a dar vueltas, ¿no? Dijeron allá en el pueblo, a rumear el problema, ¿no? A ver qué más le puedo sacar. Pero, ¿qué podría yo hacer? O sea, ya se viene el pensamiento y lo desecho, o ¿qué me podrías recomendar si en algún momento me llega a pasar, ¿no? Que estoy cortando verduras y está el perro ahí echado, es igual, ¿qué pasaría si le doy un cuchillazo al perro? ¿Qué podría yo hacer? Bueno, en ese momento, por ejemplo, lo importante es que al tú no, es algo que conscientemente tú pensarías o algo que tú de forma, digamos, intencional pensarías, pues es un pensamiento que va a aparecer y así mismo como aparezca, dejarlo pasar y concentrarte en aquello que es prioridad. Supongamos que tiene que ver ahorita que pones el ejemplo del cuchillazo al perro, que quizá pues ahí estamos, ¿no? A lo mejor cocinando y entonces fijar nuestra atención en aquello que importa, por ejemplo, que cómo va la sopa o fijarnos por aquello que nos falta. Es decir, como que nuestra mente nos va a aventar esa idea como algo que apareció de repente, pero no seguir ese pensamiento. No es algo que nosotros vayamos a hacer realmente, no es algo que de la nada agarres un cuchillo y mates al perrito, no va a pasar, ¿no? Entonces, lo ideal ahí sería, por ejemplo, que te concentres a lo mejor en lo siguiente, después de la verdura, ¿qué más sigue? ¿No? De forma que enfoques tu mente en otra situación. Esto no es distracción y mucho menos es, por ejemplo, evadir. Tiene que ver más con el hecho de que al ser una idea fugaz, así mismo se va a ir, ¿no? Y si tú no la sigues, pues eso va a evitar que te angusties o que te preocupes por el hecho de que puedas llegar a ser, ¿no? Con una herramienta como sería un cuchillo. Ya, entonces sería más como un cambio de foco, ¿no? O sea, dejo de prestarle atención a ese pensamiento fugaz y agrando más o foco mi atención en lo que realmente tengo que hacer, ¿no? Terminar la sopa. Sí, sí, exacto. De nada sirve. Yo no estoy diciendo que se me haya ocurrido cuchillar a mi perro, pero es un ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, siguiendo en esa misma línea, ¿es normal que se vengan esos pensamientos? Sí, sí es normal porque, por ejemplo, nuestra mente constantemente está recibiendo informaciones de todos lados, nuestros sentidos constantemente están adquiriendo información de todo, aunque nosotros no estemos en ese momento conscientes de que es así. Y bueno, a veces pasa que, por ejemplo, le llamamos mente ruidosa, porque inclusive tenemos ahí, las personas, por ejemplo, que tienen ansiedad me van a entender, porque su mente nunca está en pausa, nunca está quieta, o nunca está, digamos, nunca sienten que hay claridad. ¿Por qué? Porque hay una serie de pensamientos constantes, uno tras otro, que a veces no saben ni en qué pensar, ¿no? Y justo es lo que desata la ansiedad. Sin embargo, por ejemplo, a esto que nosotros llamamos mente ruidosa son pensamientos que a veces son aislados, que no realmente vienen de algo que nosotros hayamos visto o escuchado, pero que nuestra mente puede aparecernos este tipo de pensamientos sin previo aviso y sin que a lo mejor nosotros hayamos tenido algún acercamiento con algo similar. Sí son normales porque, por ejemplo,
no es algo que nosotros haríamos, lo repito nuevamente, y al ser ideas, al ser intrusivos, pues nos permiten, nos dan la oportunidad de dejarlos pasar. Sin embargo, pueden generar un problema, sí pueden generarlo, cuando la persona crea que estos pensamientos son ocasionados o por el deseo que tiene de cometer algún acto similar, o bien porque a lo mejor puede estar teniendo alguna enfermedad mental. Y aquí también hay que tomar en cuenta una circunstancia. Los pensamientos ya cuando empiezan a ser, o por ejemplo, que nunca has tenido un pensamiento intrusivo como los que acabamos de mencionar, y de repente empiezas a tenerlos y a lo mejor si es un constante, eso sí puede estarnos dando una alerta de que a lo mejor puedas desarrollar o estés desarrollando el trastorno del TOC, ¿no? Del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque básicamente este trastorno lo que te aparece en la mente son y seguramente si no cierro bien la puerta alguien se va a meter. Y entonces revisamos, ¿no? Como 3 veces que la puerta estuvo cerrada. Estas son ideas que podrían ocasionar, por ejemplo, pues sí, el desarrollo de estos trastornos. Pero si es algo que tú de repente tienes y después de eso no lo vuelves a tener en mucho tiempo, es porque es algo normal, algo que va a pasar, que nuestra mente, por cuestiones, digamos, de lo grandiosa que es y de las conexiones que hace, nos puede emitir este tipo de pensamientos. Sí, fíjate que es muy, muy interesante cómo funciona la mente, ¿no? Ahorita que hablabas respecto a los pensamientos ansiosos, yo recuerdo en mi infancia, ¿no? Pues mis papás obviamente tenían que ir a trabajar, tenían que ir a hacer sus actividades y yo me quedaba en mi casa con mi hermano, ¿no? Pero en esa época de los 8 o 9 años empecé a tener pensamientos muy, muy ansiosos, ¿no? Por ejemplo, empezaron como ideas. Primero, una idea era, si mis papás chocan en el camino, después, y si mis papás no regresan, ¿qué voy a hacer yo con mi hermano, no? Yo no tengo trabajo, ¿cómo lo voy a alimentar? Y de ahí empezó a desencadenarse un miedo que ya después, obviamente, lo empecé a trabajar ya con ayuda terapéutica, donde la pregunta me llevaba a otras, ¿no? Por ejemplo, si mis papás chocan y mueren, ¿cómo voy a alimentar a mi hermano? ¿Quién va a pagar la renta? ¿Quién va a pagar la casa? Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me iba desencadenando. Eso me generaba un miedo, pero un terror de verdad, a que mis papás se fueran, ¿no? Llegaba un punto en donde yo tenía que irme en el carro con ellos a asegurarme que llegaran con bien, ¿no? Y ya cuando mi mamá llegaba al trabajo, me regresaba con mi papá. Y entonces yo no dormía en las noches, porque mis papás iban a trabajar muy de madrugada, yo no dormía en la noche, porque en el momento en que ya no veía yo a mis papás, lloraban, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿eh? Sí es bien importante que ese tipo de pensamientos los vayan analizando y sobre todo gestionando, ¿no? Porque se pueden ir agravando. Yo después ya en la adolescencia, en la juventud, después de que decido empezar a tomar la carrera de psicología, empiezo a ver, dije, pues no era normal. Y ya empecé mi plan terapéutico y pues ahorita ya, vamos a llamarle, gestiono mis pensamientos y sé desechar qué pensamiento es mío y qué pensamiento no lo es, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿podrías tú ahorita darnos unos tips o quizás unas estrategias para empezar a desechar ese tipo de pensamientos? Claro. ¿Por tipos de pensamientos te refieres a los pensamientos intrusivos o a los pensamientos ansiosos? Sí, o cualquiera de los dos. Porque, bueno, si a ellos les parece interesante los pensamientos ansiosos, podemos después brindarles un tiempo de qué es un pensamiento ansioso, ¿no? Claro. Ok, bueno, lo primero para poder desechar ese tipo de pensamientos intrusivos que no son pensamientos que nosotros tendríamos, pues no eres una mala persona, no te estás convirtiendo en un asesino serial, ni mucho menos eres capaz de lastimarte a ti mismo. Estos pensamientos intrusivos tienen que ver con ideas fugaces que van a aparecer ahora. Si tienes esa angustia de creer que a lo mejor por algunas cuestiones ya psicológicas, aparte de estos pensamientos, crees, por ejemplo, que si piensas en cortarte, a lo mejor alguna vez sí lo vayas a hacer, pues sí es una preocupación que para ti ya está siendo muy constante o es muy importante, pues acudas con un psicólogo
psicólogo, perdón, para que le puedas preguntar acerca de estos pensamientos, de dónde vienen, si realmente es algo que a lo mejor en algún otro momento hayas pensado y que a lo mejor ya no tenga que ver solamente con un pensamiento intrusivo, sino tenga una base de dónde sale este pensamiento, ¿no? Pero si es algo que aparece de la nada, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo me corto las venas? Y para ti la vida es maravillosa y te gusta vivirla, entonces muy probablemente tiene que ver con esto, ¿no? Ahora, después de saber que no necesariamente eres una mala persona y de conocerte, también la invitación sería un poquito a escucharnos cuando nosotros pensamos. ¿Qué clase de pensamientos tenemos a lo largo del día? Porque si bien la rutina, lo cotidiano, a veces nos extraen un poquito de nosotros y nos obligan a estar constantemente ocupados en cosas, e inclusive estar con tareas mentales de lo que tengo que hacer después. Si bien es importante encontrar un momento en el que yo pueda analizar mis pensamientos, analizar un poquito qué es lo que a lo mejor aparece en mi mente como una idea, y darme cuenta que necesariamente no es algo que yo vaya a hacer, ¿no? Que no necesariamente es algo que en algún momento de la vida yo lo pudiera tomar en cuenta. Los tips serían, por ejemplo, darnos claridad, darnos momentos en los que podamos escucharnos, desechar aquellos pensamientos que no sean funcionales. Por funcionales me refiero a, por ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, como dijiste, ¿no? ¿Qué pasaría si mi papá choca y si choca se van los dos y si no, entonces cómo me hago cargo yo de un hermano pequeño a la edad de 8 o 9 años, ¿no? En ese momento, pues claro, no sería funcional porque realmente no te ayuda ni a proteger a tus papás ni a estar tranquilo tú. Y entiendo que esto es un pensamiento que en su momento para ti no era tan fácil desecharlo porque era una preocupación latente, ¿no? Y que venía con sus raíces en el hecho de pues justamente este miedo, ¿no? De quedarte solo. Pero, por ejemplo, esta clase de pensamientos que a veces tenemos, pues podemos desechar aquellos que no sean funcionales, aquellos que no nos permitan lograr de verdad algo y que el único rastro o algo que nos ocasione a nosotros sean esas angustias o esas emociones que por lo general sean desagradables. Entonces, esos serían algunos tips. Claridad de nuestro pensamiento, escucharnos y desechar aquellos que no sean funcionales. Pues ya lo ven, mucho de lo que a veces nos pasa en la vida cotidiana o nos sucede no tiene que ver con que tengamos quizás algún problema severo, ¿no? Sino más bien, vamos a llamarle, nuestra mente nos juega bromas de muy mal gusto y de pronto como que te dejan así medio desorientado, ¿no? Algo que escuchaba en la mañana también respecto a los pensamientos intrusivos es que es muy bueno, justamente por el lado de la claridad, si son muy recurrentes, que los escribas. El escribirlos le da la oportunidad al cerebro de creer que ya lo estás resolviendo, ¿no? Entonces, una vez que lo escribes, puedes leer y entonces racionalizas el pensamiento y es como, wow, pues no tiene nada de cierto. Y eso nos da a la vez una tranquilidad, pero también te ayuda a irlo desechando, ¿no? Exacto, sí, te ayuda a hacerlo, pues como decimos, no consciente, darte cuenta que no es algo que tú harías, darte cuenta que a lo mejor no es algo que pasaría tampoco, y entonces pues ayuda más a poder decir esto no es mío y soltarlo, ¿no? Efectivamente. Excelente, pues qué temazo, la verdad, y qué gusto estar contigo en este primer episodio de muchos que se van a venir, ¿no? Me gustaría preguntarle a nuestros amigos que nos están viendo qué les pareció, qué otro tema les gustaría que abordáramos y qué otras partes del área de la salud les gustaría que invitáramos. Ahorita pues vamos a agradecerle a mi compañera Celine que haya estado con nosotros, pero sobre todo, bueno, pues que viene otro tema muy interesante. ¿De qué nos vas a hablar la siguiente semana? Bueno, lo más probable es que la siguiente semana hablemos acerca de los pensamientos automáticos, aquellos diferentes de los pensamientos intrusivos. ¿En qué se diferencian? Bueno, en que si bien estos también no los tenemos, por ejemplo, de forma, no podemos controlar en qué momento aparecen, ¿no? Por eso es un automático. Sí tienen raíces en algunas cuestiones personales, psicológicas que podamos estar teniendo en este momento, y
van a despertar sí o sí una emoción y de ahí muchas veces se desencadenan pues justamente las emociones como la ansiedad, como la frustración, como la desesperación, aquellas emociones que por lo regular siempre nos dicen como de es que mira, no sé por qué, pero cada vez que pienso en esto como que me tenso, como que me estreso, como que me pongo triste, ¿no? También es otra de las emociones. Entonces, pues para empezar a saber qué es un pensamiento automático, cómo detectarlo y cómo confrontarlo, porque también puede estar por ahí teniendo una raíz, alguna distorsión cognitiva, pero pues eso ya sería para otro tema. Excelente, pues te agradezco mucho, la verdad, muy buen tema. No se pierdan el siguiente tema, lo vamos a estar compartiendo. Y si te gustó, bueno, pues te pedimos que primero te suscribas y segundo, que lo compartas con algunos conocidos o amigos para que ellos también vayan tomando conciencia de sus pensamientos, ¿no? Y por último, bueno, pues agradecerte, y si todavía no nos sigues en Facebook, en Instagram y en TikTok, ahí vamos a estar dejando nuestras páginas para que tú nos puedas seguir, porque también subimos contenido en TikTok sobre otros temas. Como es un tiempo más cortito, bueno, son como pildoritas rápidas, ¿no? En Facebook igual luego estamos compartiendo lives respecto a diferentes temas, tanto del área de la salud como de términos personales. Y pues, más que decirte que te agradecemos mucho y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si te gustó nuestro podcast, te invitamos para que dejes en la parte de abajo tus comentarios y de qué te gustaría que habláramos en nuestro siguiente video. Hasta la próxima.